Buenas noches, hermanos, hermanas. Un día más para hacer nuestro oficio vespertino ya en la mitad de la semana. Venimos delante de la presencia del Señor para estar un tiempo de adoración, de alabanza, de oración en su presencia. Y en esta noche especialmente queremos orar por tantas personas que han perdido sus puestos de trabajo, y de una manera especial oramos por la gente joven. La gente joven que ya tuvieron que pasar por una crisis en los años 2007-2008 y que ahora la crisis que se avecina y en la que estamos ya inmersos es mucho mayor todavía. En concreto estamos leyendo noticias de cómo en los diferentes países está bajando el Producto Interior Bruto de una manera increíble. Ayer leíamos que Inglaterra ha entrado en recesión y la crisis económica en España también es impresionante. Y en esta noche queremos, todo lo que vamos a compartir, queremos ponerlo en las manos del Señor, pero que en nuestra oración, en nuestra mente, podamos tener a los jóvenes necesitados de trabajo. Padre, en esta noche te damos las gracias por todas las cosas buenas que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por los planes y propósitos que tienes para cada uno. Gracias, Señor, por las puertas que tú abres, los caminos que pones delante de nosotros. Queremos presentarte de una manera especial en esta noche todo lo que se va a hablar, y como cada día pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Señor, como aquella mujer se agarró de tu manto, del borde de tu manto, en busca del milagro, que en esta noche nosotros podamos acercarnos así con esa misma actitud de agarrarnos del borde de tu manto para que tú puedas, Señor, hacer un milagro en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y vamos a dar comienzo a nuestro oficio vespertino de oración de la noche. Comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd, hermano, el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos toda esta oración: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten,
según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a leer un pasaje que es un cántico y lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas. En vez de un salmo vamos a leer un cántico. Evangelio de Lucas capítulo 1, de los versículos 39 en adelante, para vernos en situación del canto. En cuanto que estemos leyendo un poquito nos vamos a dar cuenta evidentemente cuál es el cántico y a quién se refiere. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues después de haber compartido estas palabras, tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico, que en el día de hoy, y ahora vais a entender por qué estoy leyendo este pasaje, que se titula el Cántico de María o el Magnificat, en latín, el Magnificat. La siguiente frase del credo apostólico, ayer terminamos de hablar acerca de Jesucristo como nuestro Señor y todo lo que eso implica y supone, y en el día de hoy vamos a seguir con la siguiente frase que dice así: fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. He estado comprobando el original del credo apostólico en el latín y tenía una pequeña duda, porque la mayoría de los credos apostólicos que leemos, sobre todo del lado católico, se lee, la segunda parte dice nació de la Virgen María. Nació de la Virgen María. Bueno, en el caso de los idiomas, sabemos que en el inglés los adjetivos siempre van delante del nombre. Pero en el caso del castellano, que el adjetivo vaya delante o vaya detrás puede cambiar completamente el sentido de lo dicho. Entonces fijaros que si dijera nació de la Virgen María, estamos presuponiendo una virginidad perpetua, que es lo que manifiesta el dogma católico. Pero si ponemos el adjetivo en la segunda parte exactamente como lo dice en latín, entonces estamos hablando de que cuando nació o cuando fue concebido por el Espíritu Santo Jesús, María se encontraba en el estado de virginidad. Aún así, surgen un montón de preguntas en el siglo XXI cuando hablamos de este tema. Hay personas que dicen, ¿esto de verdad es un relato histórico? ¿O es una leyenda? ¿Esto es una verdad científicamente comprobable? ¿Es un misterio? ¿Es una realidad? ¿Es un mito?
se trata de una exaltación de la virginidad, que es en lo que derivó siglos posteriores esta parte del credo. Se trata de un desprecio hacia la vida sexual, es un estímulo para la sumisión de las mujeres, es, como es en diferentes iglesias, uno de los motivos principales para la veneración de María, o es un argumento contra la idolatría a María. Surgen todo este tipo de preguntas. Y la principal es: ¿cuál es el sentido de que confesemos y digamos esta confesión? Creo en Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. ¿Cuáles son las consecuencias de esta confesión en la vida cristiana? Que es de las cosas que estamos hablando, las consecuencias, las razones por las cuales confesamos ciertas cosas en el credo. Y también, por supuesto, cuáles son sus usos y abusos en la teología, en la Iglesia y en la sociedad. Bueno, de lo primero que echamos mano, como siempre, es del testimonio bíblico. Y aquí nos vamos a encontrar que las principales fuentes de esta parte del credo se encuentran en Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, y en Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38. Nosotros hemos leído Lucas a partir del 39. Desde el 26 al 38 es lo que se llama el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Bueno, lo que se dice en Mateo capítulo 1, versículo 23, está haciendo referencia a un profeta, el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente. Dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo puedes ver en tu Biblia y vas a ver que hay una referencia al profeta Isaías. Ahora bien, Mateo, la versión de la Biblia del Antiguo Testamento que está utilizando aquí, es la versión de la Septuaginta, es decir, la Biblia que se tradujo al griego. En el idioma griego aparece el nombre de una virgen, pero cuando nosotros nos vamos al hebreo, al original hebreo, resulta de que en vez de una virgen, lo que se menciona más bien es una mujer joven. No es lo mismo una virgen que una mujer joven. Bueno, hay muchas probabilidades, o más probabilidades, de que una mujer joven también sea virgen, pero no necesariamente. Entonces, de hecho, en el mundo judío se recalca esto mucho, en el sentido de decir, la profecía habla de una mujer joven, no de una virgen. ¿Por qué? Pues por el abuso que luego en el cristianismo se le ha dado al concepto de virginidad y al hecho de que María fuera virgen cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Bueno, el primer evangelio que se escribió, Marcos, y el último, Juan, resulta de que no hacen referencia a los relatos de la infancia de Jesús. Juan, posiblemente, dicen los estudiosos, no lo consideró como algo importante. Y él además llama a Jesús como el hijo de José, ni siquiera le llama el hijo de María, le dice el hijo de José, en Juan capítulo 1, versículo 45 y capítulo 6, versículo 42. Hay quien afirma que Juan habría conocido y habría polemizado contra la idea de un nacimiento virginal cuando, justo antes de hablar sobre la encarnación del Verbo, dice que los hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículo 13, dice: los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pablo dice que el Hijo de Dios nació de mujer. En la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, no dice que nació de una virgen, sino que nació de una mujer. Y no hace ninguna referencia al nacimiento virginal. Es significativo, es muy importante también que tengamos en cuenta que es muy significativo que el apóstol tenía que tener conocimiento acerca de la perspectiva de lo que era un nacimiento milagroso. Pues él habla de Sara y del nacimiento de Isaac. Es decir, Sara era estéril y por un milagro del Señor, Sara fue fecundada por Abraham y tuvo a Isaac de una manera milagrosa, cuando ella era muy mayor y por supuesto Abraham también era muy mayor. Pero él lo relaciona alegóricamente a las personas cristianas como herederas de la promesa, no hace referencia
a un nacimiento milagroso de Jesús. Hoy tenemos gente, igual que en los tiempos del Nuevo Testamento, que consideran importante o necesario el nacimiento virginal de Jesús, y también hay gente que considera innecesario o que es algo contrario al conocimiento científico y racional y por lo tanto está en contra de este tipo de cosas. Ahora, tenemos que centrarnos en el contexto en el que las comunidades cristianas confiesan este tipo de cosas. ¿Esto qué quiere decir? En las afirmaciones de que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de María Virgen, se está resumiendo lo que se llama el mensaje de la encarnación de Jesús en dos puntos principales. Los relatos de la infancia de Jesús quieren contar cómo eso sucedió. Lo acabamos de leer a una María que ya estaba embarazada. Pero cuando a María se le presenta el ángel y le dice cuál es el plan de Dios, la pregunta de María al ángel en el capítulo 1 de Lucas, versículo 34, María le pregunta al ángel y dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, si no conozco varón, que soy virgen. ¿Cómo va a ser esto si soy virgen? Y el ángel le da una respuesta. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el hecho de que fuera el Espíritu Santo el que de una manera misteriosa, no sabemos cómo, por eso se llama el misterio de la encarnación. No podemos decir cómo fue la cosa, solamente que el Espíritu Santo vino sobre María y a partir de ahí un óvulo de María fue fecundado con un espermatozoide creado por el Espíritu Santo. Así fue la cosa. Ahora, queda la cosa en misterio. En el versículo 38 dice María, en respuesta al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces dicen los expertos que en ese instante en el que María se reconoce como la sierva del Señor, la doulos, la esclava del Señor, y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, a partir de ahí desciende el Espíritu Santo y el vientre de María queda fecundado. Por eso dice: en aquellos días, es decir, unos días después de la visita del ángel, lo que acabamos de leer, María se va a visitar a su prima Elizabeth, y cuando entra en la casa y oye Elizabeth su voz, ya sabemos lo que pasa. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de María que había un santo ser que sería llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Un misterio. No le demos vuelta. Un misterio. Un misterio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que los evangelios nos cuentan cómo fue todo esto. Y los narradores saben, conocen la historia, toda la historia de Jesús. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No era una persona que iba apuntando las cosas conforme iban pasando, no. Los evangelios se escribieron años después de la resurrección de Jesús. No es lo mismo contar la historia de una persona conforme va pasando que contar la historia cuando toda su vida ya ha pasado. Cambia bastante. ¿Por qué? Porque se sabe que el nacimiento es un nacimiento milagroso, pero también se sabe la última parte de la historia, que Jesús no quedó atrapado en la muerte, sino que fue resucitado por el Padre y que fue levantado y exaltado a la diestra de Dios, en la cual ahora está intercediendo por nosotros. Los narradores de los evangelios sabían la historia completa. Entonces, al saber eso, digamos que son narraciones en los cuales el evento y la explicación, el relato y la confesión están inseparablemente ligados. Constantemente se están basando en la realidad histórica,
Por eso citan los tiempos y dicen Augusto y Herodes. Augusto y Herodes. Los citan como poderosos y como genocidas. Y también se habla de las pobres víctimas que tuvieron que emigrar. También citan a hombres y a mujeres particulares de aquella época. Se habla de un Zacarías, de un Simón, de Isabel, de María. En tanto, el ángel Gabriel es el que entra y sale del templo y de la casa de María. Y lo hace con una naturalidad. El cielo se abre, los ángeles cantan, Dios muestra salidas milagrosas a través de los sueños. Y todo eso escapa, todo eso que está pasando en esos días escapa a los intentos que queramos darle de una explicación histórico-científica. Porque lo que se está moviendo es el Espíritu Santo. Los que están hablando son los ángeles. Y las cosas que están pasando son realmente un misterio. Esto no significa, esto es importante que lo tengamos en cuenta, esto no significa que esas narraciones no tengan una base de acontecimiento concreto, porque están hablando de una tremenda experiencia de que ya habían tenido con Dios y con el mismo Jesús. Cuando hablamos de la tradición, estamos en el mismo punto. Hay una tradición respecto a la concepción milagrosa. Realmente el Nuevo Testamento no aporta claridad al respecto. Ya hemos dicho que solamente Mateo y Lucas hablan de la infancia de Jesús. En Marcos se le llama también hijo de María. Según el modo de hablar de aquella época, esto podría indicar o bien que el padre de Jesús era desconocido. En otros pasajes ya hemos dicho, se le llama el hijo de José. Y tenemos que tener en cuenta que según la ley judía, tanto los hijos carnales como los adoptivos llevaban el nombre del padre. Así que lo miremos por donde lo miremos, el nacimiento de Jesús está lleno de misterio. Ahora, ¿cuál es el sentido de la confesión? ¿Por qué se confiesa eso? ¿Por qué se dicen esas palabras? Bueno, en primer lugar, porque Jesús es verdaderamente humano. Dios se ha hecho hombre. Eso es el misterio de la encarnación. Y el verbo se hizo carne. Carne de verdad. No una carne espiritual o una carne fantasmal. O una apariencia de... No. Jesús se hace verdadero hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Él viene de abajo. Él sale de abajo. María es su madre. Y su madre es una mujer del pueblo. No una mujer cualquiera. Esto vamos a ir diciendo algunas cositas. María no es una mujer cualquiera. A esta mujer la llamarían bienaventurada por todas las generaciones. Y ella se lo reconoció a sí misma. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No todas las mujeres han sido llamadas bienaventuradas, todas las generaciones. Así que María tiene algo especial, evidentemente. Ahora, la genealogía de Jesús que nos aporta Mateo incluye mujeres, fijaros qué curioso, cuyo testimonio en el Antiguo Testamento no podríamos decir que está entre los más favorables. Se nos habla de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Besabé y de la mujer de Urías. No con muy buena reputación. Por otro lado, las historias sobre la infancia de Jesús están mezclando impresiones y anhelos de toda la humanidad. La Biblia relata acerca de la acción milagrosa de Dios en el nacimiento de Isaac, Génesis capítulo 18, en el nacimiento de Sansón, en Jueces capítulo 13, en el nacimiento de Samuel, primera de Samuel 1, y en el nacimiento del mismo Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1. Ahora, estamos hablando de mujeres que dieron a luz, que a pesar de tener una edad avanzada y ser estériles, todas esas son estériles, curiosamente, queda claro que el niño por el cual Dios auxiliará a su pueblo no es fruto de un proyecto humano, sino de un don que Dios concede de una manera especial. Las descripciones de los llamados profetas también dejan eso claro. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, dice el profeta Isaías, o lo dice también el profeta el profeta Jeremías. Jesús sigue esa trayectoria. En Él están reposando los anhelos de la humanidad. Están las esperanzas del libertador, del auxiliador. Pero
el nacimiento de Jesús es diferente. Aquí estamos hablando de un nacimiento virginal. No eran mujeres estériles, no eran mujeres mayores. María era mujer joven y María era virgen. Justamente todo lo contrario de lo que había pasado con los otros nacimientos milagrosos que están registrados en la Biblia. Es por medio de su espíritu, ese espíritu creador que está en la creación del mundo, revoloteando, dice, por encima de la faz de las aguas, ese mismo espíritu, que es Dios, promueve en Cristo una reiniciación de su relación con la humanidad. En Jesús, Dios se está uniendo con el ser humano. Por eso, de la misma manera que se dice que es verdaderamente humano, confesando, cuando decimos nació de la Virgen María, verdaderamente humano, nació de la Virgen María. Verdaderamente humano. De la misma forma, las personas cristianas que confiesan que Jesús es verdadero Dios, lo están haciendo cuando confesamos que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús no solamente viene de abajo, Jesús también viene de arriba. Daros cuenta la importancia. Confesando eso, lo que se está diciendo sencillamente es: Jesús es verdaderamente Dios, concebido por el Espíritu Santo, santo ser en el vientre de María, y será llamado Hijo de Dios, y verdaderamente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora bien, el énfasis en el nacimiento virginal, ahí sí podemos decir que ha podido ser distorsionado, que se ha desvalorizado el ejercicio activo de la sexualidad. En el mundo católico se dice María Virgen, siempre virgen, es un dogma. Pero cuando leemos los evangelios descubrimos que es que Jesús tenía más hermanos. Y hasta se dicen los nombres. Y uno de ellos fue precisamente el que presidió el Concilio de Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor, se dice el nombre, y también tuvo hermanas. Quiere decir, por pura lógica, que María fue virgen en el sentido sexual hasta que tuvo a Jesús. Pero después, si tuvo más hermanos, pues tuvo que tener la lógica relación marido-esposa de un matrimonio que tienen relaciones sexuales y procrean nuevos seres. Eso es la lógica. En otras iglesias, evidentemente, eso se niega. Pero no hay un apoyo bíblico para hablar de estas cosas. La Biblia no apoya eso. Hay comentarios bíblicos católicos que cuando se habla de los hermanos de Jesús, se habla de que hermano en realidad quería decir primo, cuando realmente en el griego hay una palabra para hermano y otra palabra para primo, y la palabra que aparece en el original griego es hermano, no es primo. Pero bueno, por ahí se trata de dar una explicación. Decimos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Esa fue la respuesta del ángel a la pregunta de María: ¿y cómo será esto? Es una de las cosas más hermosas y una de las enseñanzas más grandes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando se nos plantea un imposible, cuando se nos plantea algo ilógico, cuando se nos plantea algo que humanamente no sabemos cómo puede ser. ¿Cómo será esto? ¿Esto cómo puede ser? Y el ángel da la respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los discípulos, cuando Jesús resucitó y estaba hablando con ellos durante 40 días acerca de las cosas del reino, y le preguntaron a Jesús acerca de si era el tiempo de instaurar el reino de Dios, la respuesta de Jesús fue que no le tocaba a ellos esa pregunta, que ese no era el punto. Ese no era el punto. Y Jesús le dice, pero,
esto es un tema que vosotros decís, pero yo voy a dar otra respuesta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo va a hacer Dios las cosas? Cuando venga el Espíritu Santo y te cubra y el poder del Altísimo te cubra con su sombra. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Este es un pasaje que Dios le dijo precisamente en Génesis capítulo 18, versículo 14, se lo dijo también a Abraham y a Sara. Nada hay imposible para Dios. Eso se lo tuvo que decir Dios a Sara, que le entró la risa cuando le dijo, el año que viene va a estar con un niño en brazos. El año que viene. Y ella le dio la risa. Y entonces Dios tuvo que decirle, nada hay imposible para Dios. Ojalá que Dios nos dé la fe, nos dé la gracia de creer a todos nosotros que nada es imposible para Dios. Ahora bien, nos tiene que quedar claro, hermanos, que el objetivo del credo no es comprobar a quien no cree el origen divino de Jesucristo. Es decir, alguien que no cree, el credo no está para demostrarlo. Porque el credo lo que hace es confesarlo. Con el credo simplemente confesamos lo que creemos. Lo damos por hecho. En la Biblia, esto que pasó no se nos muestra en un modo argumentativo. No está argumentando, lo está dando por hecho. Así fue. Se presentó el ángel a María, le dijo las palabras, María le preguntó cómo tiene que ser esto, y inmediatamente el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ahí fue hecho toda la palabra que el ángel le había dicho, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María y sucedió el milagro. Ahora, olvidándonos un poquito de la adoración idolátrica a María, la veneración a María, la intercesión a María, etc., pongámonos en situación. ¿Era especial María? ¿Tú crees que María era especial? De entre todas las jóvenes que había en Israel en ese año, preguntémonos, ¿por qué Dios quiso que fuera María y no otra? Así que tenemos que reconocer que María no era cualquier persona. Lo mismo que Juan el Bautista no era cualquier persona. Lo mismo que los discípulos escogidos por Jesús tampoco eran cualquier persona. En la elección de Dios hay la sabiduría de Dios. Dios sabe. Dios sabe por qué. ¿Por qué este sí y este no? Y escogió a María. Y yo, evidentemente, no soy quien porque soy hombre. Aquí serían las mujeres. Y sobre todo aquellas que han tenido la experiencia de estar embarazadas. Hablar de ese momento cuando son conscientes de que dentro de ellas hay un ser. Los primeros síntomas. Levantarse por la mañana, los vómitos, sentirse mareado, se desarrolla el sentido del olfato, por eso los malos olores se huelen más y te dan ganas de vomitar. Estoy hablando de síntomas en general, luego cada mujer es un mundo. Pero en este caso, las que tienen que echar la imaginación son las mujeres. ¿Tú te imaginas cuando María de pronto queda embarazada, pero quien está en su vientre es nada más y nada menos que Dios? ¿Qué podía ella sentir? Hasta yo quiero pensar de manera biológica. La sangre de María alimentando ese cuerpo que está creciendo dentro de ella. Esa conexión física, no solamente espiritual, física. Dios está ahí dentro de ella.
¿Cómo se podía sentir ella? ¿Qué podía sentir? ¿Qué podía experimentar? ¿Fue un embarazo normal y corriente? Yo quiero que nos pongamos en situación. Yo como hombre no me puedo poner porque yo no he vivido un embarazo, yo no me he quedado embarazado. Pero todas las que sois mujeres, quiero que os pongáis en situación. ¿Qué se puede sentir? ¿Qué se puede experimentar? Y otra embarazada siente cómo ese niño se alegra. Yo me pregunto, ¿cómo se sabe, cómo una mujer puede saber, si alguna de las mujeres que están escuchando han estado embarazadas en su vida, que creo que algunas sí, quieren poner ahí una opinión en los comentarios, lo puedes poner. ¿Cómo saber cómo el niño se siente? Yo he escuchado a veces decir, el niño se mueve mucho, está como incómodo, está como que no se siente bien, como que está incómodo. La madre siente la incomodidad del niño, pero en este caso la madre sintió la alegría del niño. La verdad que son cosas muy misteriosas, ¿verdad? Simplemente cuando oyó la voz de María. La voz de María precipitó una serie de acontecimientos en Elizabeth. El niño le entró una alegría y dice que María fue llena del Espíritu Santo. Un misterio, ¿verdad? Pero también podemos verlo como algo increíblemente maravilloso, increíblemente hermoso. Así que, hermano, lo que las primeras personas cristianas de las comunidades de la iglesia antigua estaban diciendo al afirmar el nacimiento virginal, lo que querían dejar en claro era que la humanidad no es la que consigue generar a Jesucristo con sus propias fuerzas y su vitalidad, que la existencia de Jesucristo no está marcada por el pecado original. El nacimiento virginal es un indicativo. En cierta manera, Jesús confía plenamente en Dios, se enfrenta con confianza a las persecuciones, al sufrimiento, a la muerte, que todo eso fue derrotado con su resurrección. Y nosotros hoy buscamos en Jesús esa misma confianza que Él expresó. Y todo empieza, hermano, con ese nacimiento producido, en primer lugar, por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo. Con el tiempo, vamos ahora a hablar un poco casi en negativo, con el tiempo la confesión sobre el nacimiento virginal de Jesucristo se fue asociando a otras cosas. Y esto a veces llega casi hasta encubrir la intención teológica básica que tenía esta confesión. Dios verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. La virginidad de María se transforma con el paso del tiempo en algo así como una especie de un atributo divino. Y es como en una especie de influencia para la salvación de las personas. Y realmente esto tuvo fuertes consecuencias para la vida cristiana en general, pero sobre todo para la existencia de las mujeres en particular. Fijaros qué curioso. Al afirmar, en la historia de la Iglesia, se empieza a afirmar la virginidad como un ideal, no entendiendo adecuadamente lo que era la relación mujer-hombre, se pasa a una desvalorización de la relación, de la dimensión sexual en la pareja. Así, el matrimonio de María y José se interpreta por la Iglesia antigua como una relación espiritual entre hombre y mujer, convertida además como en el modelo para la vida conyugal de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que la sexualidad se asocia al pecado y se le considera como el reverso de la virginidad, que llega a ser la virginidad en su momento como algo así, como el máximo ejemplo de santidad. Fijaros, se habla de cómo Eva, que por la desobediencia sucumbe al placer sexual, así se cuenta en los primeros siglos, habría conducido a su descendencia al pecado y a la mortalidad. Sin embargo, la contrapartida a Eva
era la Virgen María, que con su obediencia habría rescatado a la humanidad para la inmortalidad al haber generado al Salvador. Entonces se empiezan a hacer consideraciones acerca de María que solamente pueden ser hechas o fueron hechas de una manera bíblica a Jesucristo. Fue Pablo el que dijo y habló del primer Adán, por el cual entró el pecado, y después habló del postrer Adán, que es Jesús, que a través de su obediencia trajo la salvación. Entonces, por la misma comparación, se dice, por Eva entró el pecado y por María, y llegan a denominarla incluso la corredentora del mundo, vino la salvación al ella procrear a Jesús. Al comprender las cosas de esta manera, se llega a afirmar, que todavía se afirma, que la relación sexual en una pareja matrimonial solo se justifica para fines de procreación. Entonces, claro, entonces llega el punto en que la mujer solamente tenía la alternativa de la vida monástica, como una monja que hace un voto de castidad, se casa con Dios, o la de la vida matrimonial, en la cual debería orientar el ejercicio de su sexualidad de manera exclusiva para la reproducción, lo cual quiere decir que en un contexto de sociedad patriarcal esa libertad estaba limitada entre la virginidad y la maternidad. Nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Esa comprensión acerca de un cambio de mentalidad comienza a partir de los tiempos de la Reforma, ya que en la Edad Media tuvo, digamos, el desarrollo de lo que yo acabo de hablar, de exaltación de la virginidad, pero que comenzó a ser criticada por la Reforma. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, yo estaba en el colegio y a mí me enseñaban la historia de la Reforma protestante, y cuando me hablaban de Lutero, literalmente en nuestros libros de texto nos decían, Lutero era un loco, un desequilibrado, que no tenía formación ninguna, no sabía idiomas ni nada de nada. Y se había inventado todo el tema este de la Reforma para poderse casar con la monja, porque Lutero se casó con una monja. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es el concepto que en el siglo XX todavía en los colegios españoles nos contaban. Estamos hablando de los años 1900, del 70 al 80, en los textos, en los libros de texto que yo estudiaba, se me explicaban así las cosas. Entonces, daros cuenta de lo que estamos hablando. Por cierto, que me gusta mucho el matrimonio que Lutero llevó adelante, donde tuvo bastantes hijos y fue muy feliz y estuvo muy contento con la mujer, la esposa que el Señor le dio. Ahora, fijaros qué curioso, cuando Lutero explica el sexto mandamiento, que habla de no adulterar, en su catecismo, él dice que el estado matrimonial es una institución creada por Dios más importante que la Iglesia y el Estado, no pudiendo de modo alguno ser menospreciada. Quien la desprecia a favor del celibato o afirma que con la virginidad se está agradando más a Dios, en realidad está pecando contra el sexto mandamiento. ¿Veis? Comienza a cambiar la mentalidad. También otra de las cosas que sucede, y las queremos comentar, ya voy terminando, es la veneración a María. María venerada. En la Iglesia Católica se hace una distinción entre la adoración, que solamente se debe a Dios, y la veneración, que es la que se hace a María y a los santos. Fijaros qué curioso. En la veneración a María, en el credo apostólico, cuando se va a la cosa, se va en cierta manera creando la contradicción de la virginidad perpetua de María, nos damos cuenta de que en los países católicos, ahora vamos a hablar de los países católicos y los países latinoamericanos, aquí tenemos a nuestro querido hermano Rodríguez, que nos habla desde Colombia,
y tenemos también de otros países latinoamericanos que nos escuchan y personas latinoamericanas de los Estados Unidos. Fijaros qué curioso. En la cultura hispana y latinoamericana resulta de que países de origen católico, resulta de que muchas personas, cuando están en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en vez de dirigir su pensamiento o su oración a Jesucristo, lo dirigen a, vamos a decirlo así, como lo dicen ellos, a su madre, a la Virgen María. Y podemos contar con decenas, si no centenas o miles de santuarios marianos. Curiosamente, yo os voy a citar algunos de España. En España tenemos, yo voy a recordar los más importantes, igual se me olvida alguno: la Virgen del Rocío en Huelva, la Virgen del Pilar en Zaragoza, la Virgen de la Cabeza en Andújar. Aparte, la Virgen de Guadalupe en Cáceres, la famosa Montserrat en Barcelona. Y porque ya alguno estará diciendo, algún sevillano estará diciendo, se te está olvidando la Macarena, la famosa Macarena, la Virgen de la Macarena en Sevilla. En esos lugares son cientos de miles de personas las que asisten en los días de la fiesta. Cientos de miles de personas que le oran. Si nos vamos a Latinoamérica, pues hablaríamos de la famosa Virgen de Guadalupe en México. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el cristianismo protestante que nosotros profesamos, de la Reforma, de la Iglesia de la Reforma, hay un choque contra la veneración a María y se combate como un culto idólatra. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la Reforma protestante se desarrolla de manera radical un sentimiento anti-mariano. Antimariano en el sentido de la veneración a María. Yo tengo aquí una ilustración de algo que pasó en Brasil. En Brasil sale un obispo neopentecostal de una iglesia neopentecostal, aparece en la televisión y empieza a ridiculizar una imagen de la llamada Virgen Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona de Brasil. Yo no entiendo de patrona, lo estoy leyendo. ¿Qué pasó? Esa televisión sale en muchos medios e inmediatamente los fieles católicos romanos salieron a las calles a protestar y empezaron a apedrear y a invadir templos protestantes promoviendo procesiones y ceremonias de desagravio a esa imagen de Jesús. Una pequeña guerra, pero no tiene nada que ver con lo que el credo apostólico nos enseña. Recordar que estoy planteando equilibrios. Un extremo es el extremo católico o de algunos católicos, no de todos. De algunos católicos, no puedo hablar en general porque no son todos, de que tienen o consideran a la Virgen por encima de Dios. O le dan un lugar más importante a la Virgen que a Dios. El otro extremo, protestante, que llega a afirmar que la Virgen es una mujer normal y cualquiera como cualquier otra. Pecadora. Claro que sí, la Virgen era pecadora, claro que sí, por eso habla de su Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si Dios es Salvador es porque hay pecado que salvar, que perdonar. Pero no podemos decir que María era una mujer normal y corriente, porque no es verdad. Fue la madre de Jesús. Fijaros cómo lo acabo de decir. La madre de Jesús. Jesús es el nombre humano de nuestro Dios, que es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Jesús, el Verbo, el Logos, el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ese es Jesús. Así que María es la madre de Jesús. Y María respondió afirmativamente a las palabras del ángel. He aquí
la sierva del Señor. Hay que buscar un equilibrio. No voy a pedirle a María que interceda por mí ante Dios. La Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, y ese no es otro que Jesucristo. Pero sí puedo seguir el ejemplo de cómo María reaccionó ante el llamado de Dios. He aquí la esclava del Señor. He aquí el esclavo del Señor. Así que María no fue cualquier mujer. Pero repito, cuando nosotros confesamos el credo, lo que estamos diciendo es que Jesús es verdaderamente Dios porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y también es verdaderamente hombre porque nació de María Virgen. Entonces, hermanos, que no nos dé susto hablar de María. Que no pensemos que por hablar de María ya la estamos adorando. Tampoco te animo a que la adores. No adores a María. Solo Dios merece adoración. Solo Dios merece ser adorado. Dios no quiere competencia con ningún ídolo. No convirtamos a María en un ídolo. Pero sí aprendamos de María. María es un ejemplo de discípula del Señor. A veces cuando hablamos de los discípulos del Señor, permitidme que me alargue un poco en esto, a veces cuando hablamos de los discípulos del Señor nos olvidamos de María. ¿Qué sería ser un buen discípulo del Señor? Aquel que escucha sus palabras y las guarda en el corazón para ponerlas por práctica. ¿Eso sería un buen discípulo del Señor? Eso era lo que hacía María, la Madre de Jesús. Eso era lo que hacía María, la Madre de Jesús. Otro misterio, el milagro, el primer milagro, la primera señal que aparece en Juan. Se quedan sin vino. Y nadie se da cuenta que no había vino. Y misteriosamente María se da cuenta. Está al pendiente. Y le dice a Jesús, le insinúa que haga algo. Y ahí aparece la primera señal de Jesús, el primer milagro, convertir el agua en vino. Pero fue una sugerencia de María. Es un misterio. Todo el mundo estaba de fiesta, todo el mundo estaba bebiendo, todo el mundo estaba celebrando, y la única que se da cuenta de que falta vino es María. ¿Era especial María? Por supuesto que sí. Y cuando aparece el escenario de Jesucristo clavado en la cruz y se nos dice que hay un discípulo llamado, bueno, dice el discípulo amado, que todos suponen que era Juan. ¿Quién estaba en esa cruz? Fijaros qué curioso, estaba un hombre y 3 mujeres. Un hombre, repito, que nos enteremos los hombres, un hombre y 3 mujeres. María Magdalena, María la Madre de Jesús y la hermana de María, la Madre de Jesús. Ahí estaba. ¿Tú te imaginas una madre viendo a su hijo crucificado, muriendo desangrado? Humanamente hablando, no estoy hablando aquí espiritual, no, humanamente hablando simplemente. ¿Hay alguna palabra en María de enfado hacia el Señor? ¿Hay alguna palabra que María dijera que pudiera haber sido registrada donde ella no estuviera de acuerdo con que se cumpliera la voluntad del Señor? ¿No pensáis que si hubiera sido lo hubieran dicho? Porque Jesús se habla de la oración, Dios mío, que pase de mí este cáliz. Que pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De lo mismo se podría haber escrito de María. Así que, hermanos, yo os invito a que leáis los evangelios y veáis las cosas que se hablan de María. Y ojalá que sigamos su ejemplo y podamos decir, Señor, aquí somos tus siervos,
que se haga con nosotros conforme a tu palabra. Y que todas las cosas que Jesús leamos y aprendamos de él, hagamos como María, que dice que las guardaba en su corazón. Aprendamos como María a guardar todas las palabras de Dios en nuestro corazón. Amén. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora decimos otra vez el símbolo apostólico, y así lo vamos aprendiendo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, y nació de María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica o universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y así oramos todos juntos, diciendo: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas por el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, de la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, terminamos así en el día de hoy nuestro oficio vespertino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza, y le damos gracias a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, quedamos así despedidos. Mañana ya sabemos de qué vamos a hablar en el credo, porque después de la frase concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen, aparece la frase de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Así que mañana la cosa va a estar de historia. Vamos a conocer un poco más ese personaje. ¿Quién era Poncio Pilato? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues mañana salimos de la duda y que el Señor nos dé una bendición grande. Recordar que hemos comenzado este oficio pidiendo trabajo para nuestros jóvenes. Y lo volvemos a repetir. Señor, que tú puedas proveer de trabajo para nuestra juventud. Amén. Así quedamos despedidos. Mañana nos encontramos aquí de nuevo. Una bendición y un abrazo en el Señor Jesús. Amén.